La fidelidad de Dios para mostrar misericordia a sus hijos es real. Salmos capítulo 9, versículos 13 y 14. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Rogar por la misericordia de Jehová sobre vuestras vidas es una de las primeras acciones prácticas en la vida cristiana que aprendemos, pues es a través de ello que experimentamos la inmutable acción milagrosa de Dios sobre nosotros para recibir el perdón que solo Él en su santa soberanía puede otorgar a aquel que se lo pide de todo su corazón. Es a través de esta acción que por primera vez conocemos que hasta el más vil pecador que puedas conocer tiene esperanza de ser convertido de sus malos caminos y pasar de una condición de muerte a otra de vida eterna. Es también a través de esta acción que por primera vez constatamos que la fidelidad del Altísimo es real, cuando nuestro corazón queda restaurado después de haberlo entregado a nuestro Salvador, todo hecho pedazos a causa de nuestra condición caída de pecado y de todas aquellas acciones dolorosas, vergonzosas, destructivas y condenatorias que habíamos practicado a lo largo de una cierta cantidad de años de vida, quedando totalmente expuestos delante de un Dios 3 veces santo, sin que hubiera un solo lugar en este universo donde uno pudiera esconderse de la omnipresencia de aquel a quien habremos de dar cuenta de nuestras vidas. Más aún es a través de esta acción diaria que nuestra condición emancipada de Dios cambia rotundamente, pues nos damos cuenta que nada podemos hacer a favor de llevar una vida santa y agradable delante del Señor sin que Él esté operando en nosotros. Es totalmente imposible. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Bien es cierto cuando el Salvador de nuestras almas afirmó con suma seriedad que separados de Él nada podríamos hacer. Somos pues dependientes y súbditos del Señor. Esta es y habrá de ser siempre nuestra condición de vida a partir de que Él comenzó a operar su voluntad dentro de nosotros. Somos pues pámpanos vivos unidos a la vid verdadera y habremos de llevar mucho fruto agradable y aceptable delante del dueño de la huerta, siempre y cuando permanezcamos en Él y Él en nosotros. Por ende, estimado oyente, nuestra exhortación no debe quedar ajena a toda oportunidad de aplicar en nosotros mismos y de animar a otros de ejecutar esta acción continua. Mientras tengamos aliento de vida en nosotros, debemos hacer nuestra la súplica por la misericordia de Dios, no solamente por aquella condición de rebeldía en la que pudiéramos encontrarnos, haciendo lo malo delante del Señor, sino también porque nuestras vidas estén protegidas de toda influencia contraria a la santa voluntad del Creador en nosotros. Hoy más que nunca estamos siendo testigos de un sinfín de ataques directos e indirectos de todo aquello que esté relacionado con la veracidad de Dios, sea doctrina, sea individuo, sea melodía o acción de vida contraria a la comúnmente conocida, es y seguirá siendo blanco de todo tipo de agravios cuyo fin es el de seguir efectuando la acción del maligno de robar, matar y destruir lo más sagrado que podemos tener morando en nosotros y que hemos recibido del Padre, nuestra fe. Ten misericordia de mí es el clamor del salmista, cuya acción se perpetúa hasta lo más recóndito de su alma, a causa de la angustia que se genera en su interior, producto de su propia humanidad débil, marchita e incapaz de hacerle frente, por fuerza propia, a todo aquel principado, potestad, gobernante de las tinieblas de este siglo, que sigue y seguirá haciendo intentos por lograr operar su acción destructora en las vidas de aquellos consagrados a Dios. Dicha acción mayormente opera en las vidas de quienes a ojos del Creador siguen evidenciando síntomas mortales de herida, hinchazón y podrida llaga, y cuyas heridas no han sido curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite.
Tal condición motiva al incrédulo o a todo hombre que adora hacer lo malo delante del Eterno Padre a aborrecer su santo nombre y hacerle guerra a cualquier persona que profese santidad, pertenencia y consagración al Señor. Y esto no es de extrañarse, pues el mismo Salvador afirma que los enemigos del hombre serán los de su casa, es decir, familiares, amigos cercanos, colegas profesionales y académicos, autoridades terrenales, vecinos, opositores doctrinales, entre otros, que teniendo una condición de vida espiritual antes mencionada, habrán de buscar la manera de mostrar resistencia a través de argumentos propios o aprendidos de personajes que lanzaron al esquema del conocimiento universal toda clase de filosofías que por más adornadas y llenas de razonamientos humanamente aceptados, habrán de carecer del espíritu que da vida. La carne, asevera el Señor, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué es esto posible?, te preguntarás. Porque el mismo Creador afirma que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hagamos memoria de nosotros mismos cuando en otros tiempos también militamos en las filas de insensatos, rebeldes extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, y éramos considerados enemigos de la cruz del Señor, ajenos a toda esperanza de redención. Pero qué dicha tan grande nos ha acontecido cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pues estas son palabras de esperanza para el nacido de nuevo, que son objeto del odio de aquellos que aborrecen la luz y no vienen a ella, para que sus obras no sean reprendidas. Aún a pesar de no haber atestiguado la acción redentora, salvífica y esperanzadora que la primera venida del Cordero de Dios trajo a este mundo, no obstante, el salmista ya tenía en su corazón la necesidad de rogarle por esta gran misericordia, pues no estaba exento de reconocer la existencia de todo tipo de ataques visibles e invisibles del cual era objeto. Así como en nosotros, en el salmista no había mayor angustia que cualquier intento porque el gozo de la salvación eterna del Señor le fuera arrebatada de su vida, de tal manera que experimentara la más grande sensación de perdición que lo condujera a las puertas de la misma muerte, y que solamente Él tenía y seguirá teniendo la capacidad de apaciguar hasta las más grandes tempestades y angustias que atormenten nuestra vida y convertirlas en grandes bonanzas tan solo al sonido poderoso de su voz. ¿Qué fuerza maligna o argumento contrario a las sanas palabras del Creador ha sido capaz de permanecer firme ante tal autoridad? Te pregunto, tú que me escuchas, ¿qué otro personaje pondrías a la altura del Hijo de Dios en todo el esplendor de su autoridad y carácter que le distingue, para afirmar que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es la resurrección y la vida, que tenga el poder de decir que nadie le quita la vida, sino que de Él mismo la pone, y que tiene poder para ponerla y para volverla a tomar? Y que es capaz de confrontar nuestras vidas a tal grado de ponernos en una situación seria, cuando asevera que el que ama a padre o a madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Antes de escuchar los razonamientos de cualquier otro personaje histórico, pone la balanza de tu corazón y reflexiona. ¿Quién de ellos ha dejado registrado en los murales de la historia tan semejantes y poderosas palabras? ¿Quién se podría comparar con el Hijo del Hombre tan solo con las palabras de vida y autoridad sobre todas las cosas con las que Él da vida y se compadece de quien quiere?
Por más argumentos contrarios que podamos explorar en nuestros libros o prestar oídos a enseñanzas y filosofías de vida fraguadas por personajes de renombre, jamás podrán ponerse a la altura de aquel a cuyo nombre se habrá de doblar toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, de aquel de quien toda lengua habrá de confesar que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre, de aquel a quien están sujetas todas las cosas, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. De este, pues, es de quien cuentan todas nuestras alabanzas en las puertas de Sión. De este es de quien podemos hoy y hasta el último día de nuestra vida gozarnos con un gozo real y firme que anuncien las maravillas de su salvación. De este es de quien emana toda nuestra obediencia y esperanza, y es de aquel de quien el rey David escribió en estos poderosos versículos. Si esta es una realidad en tu vida, seamos pues vigilantes y cuidadosos de esta salvación tan grande y protegerla no solamente de nuestras propias debilidades del pecado y concupiscencias, sino también de todo intento interno y externo de hacernos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. No nos conturbemos, pues, dice el Señor, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie pues os engañe en ninguna manera. Seamos pues sobrios en nuestra manera de pensar y humillemos el espíritu constantemente con los humildes, antes que tomar la decisión de repartir despojos con los soberbios. Pues no olvidemos que abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. ¿Y qué si la respuesta a mi angustia prevalece por más tiempo?, te preguntarás. Habrá ocasiones en las que sientas que tu clamor no es atendido, en las que debido a la necesidad de tener que esperar, tus fuerzas y tu paciencia comiencen a menguar. Es ahí donde te animo a que clames por la misericordia del Señor, para que su respuesta no tarde pronto, o aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. Fiel es el que prometió. Y si por otro lado la respuesta de Dios no es la que esperabas, no descartes la realidad de que todo lo que viene de Él a nuestra vida es bueno, agradable y perfecto. Aunque por ahora las sombras de duda eclipsen la claridad que necesites recibir, recuerda que lo que Dios hace hoy no lo entenderás de momento, mas lo entenderás después. El Señor se caracteriza también por ser alguien que no le debe nada a nadie. Por tanto, aguarda con paciencia las dádivas eternas que habrás de recibir por cuanto has confiado en el Eterno y tu esperanza está en Él. Recuerda que el entendido en la palabra hallará bien y el que confía en Jehová es bienaventurado. Anímate pues a seguir adelante en el sendero eterno de la paz, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Después de haber escudriñado un poco el corazón del salmista, ¿qué encuentras en tu corazón en este momento? ¿Qué hay todavía en tu vida que reclame la benevolencia del Todopoderoso a favor tuyo? Cualquiera que sea tu condición, te animo a que primero estés a cuentas con tu Creador, endereza tu vida y apártate del mal, antes que recibir la libertad a la que Dios nos ha llamado a vivir en su Hijo Jesucristo, nos llama al arrepentimiento. Por tanto, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Atiende con prontitud a este llamado. Amén.